Algunos maestros Jedi dejan su huella en la galaxia a través de grandes batallas o duelos legendarios. Otros moldean la historia mediante una sabiduría silenciosa y una convicción inquebrantable. Qui-Gon Jinn hizo ambas cosas. Antes de descubrir a Anakin Skywalker, antes de enfrentarse a un Lord Sith en Naboo, solo era un chico de Coruscant con una conexión extraordinaria con la fuerza. Nacido alrededor de 80 años antes de la batalla de Yavin, Qui-Gon Jinn llegó a una galaxia que aún disfrutaba de una era dorada de paz. La República se mantenía fuerte y la Orden Jedi prosperaba como guardiana de esa paz. Como muchos niños sensibles a la fuerza, Qui-Gon fue identificado desde temprano y llevado al templo Jedi, donde lo esperaba un tipo de vida muy diferente. Dentro de esos antiguos muros, el joven Qui-Gon fue asignado al clan Helios. Allí, junto a otros jóvenes aprendices, dio sus primeros pasos en el vasto mundo de los Jedi. Bajo la atenta mirada del maestro Terror Zinnu, aprendió las formas fundamentales del combate con sable de luz. Estas primeras lecciones servirían como la base de un estilo de lucha que algún día sería capaz de enfrentarse al primer Lord Sith visto en 1000 años. Pero el camino de un Jedi es más que combate. Se trata de la conexión con la fuerza, de sabiduría, de comprensión. Cuando Qui-Gon cumplió 12 años, llegó el momento que todo joven aprendiz sueña y teme por igual. Fue elegido como aprendiz Padawan por nada menos que el maestro Dooku. La noche antes de dejar el dormitorio de los aprendices, Qui-Gon se quedó despierto hasta tarde con sus amigos, riendo e imaginando las aventuras que les esperaban a todos. Practicó con su sable de entrenamiento hasta que la maestra Yadle finalmente le ordenó ir a dormir. Dormir no fue fácil esa noche. ¿Cómo podría serlo, si al día siguiente todo cambiaría? Cuando se presentó ante su nuevo maestro en los aposentos de Dooku, el joven Qui-Gon estaba aterrorizado, no por Dooku en sí, sino por fallar, por no llegar a ser un Jedi. Cuando Dooku lo presionó para que explicara su miedo, Qui-Gon miró hacia su interior y respondió con una honestidad sorprendente. Esta conciencia de sí mismo impresionó a Dooku, quien le dijo a su nuevo aprendiz que la mayoría de los Padawan simplemente negarían su miedo, sin tener la percepción que Qui-Gon ya poseía. Para ayudar a su nuevo aprendiz a comprender mejor el templo que sería su hogar, Dooku le dio a Qui-Gon un recorrido completo. Visitaron el dojo de combate de los Padawan y observaron a los caballeros entrenar en técnicas más avanzadas. Exploraron el gran salón de asambleas donde los Jedi se reunían para ocasiones importantes. Qui-Gon encontró interesantes, aunque no exactamente emocionantes, las cámaras de meditación. Pero el Arboretum lo cautivó con su colección de plantas de miles de mundos. La última parada fue los archivos Jedi, donde algo inesperado llamó la atención de Qui-Gon. Un antiguo holocrón, diferente en forma a todos los demás. Cuando preguntó al respecto, la expresión de Dooku se oscureció. Contenía profecías Jedi, explicó, agregando que tal conocimiento místico solía llevar a quienes lo estudiaban en exceso hacia el lado oscuro. Por esta razón, los Jedi ya no estudiaban profecías. Este sería el primer encuentro de Qui-Gon con el holocrón de profecías, pero lejos de ser el último. Apenas 4 meses después de comenzar su aprendizaje, Qui-Gon enfrentó su primera prueba verdadera cuando el Consejo lo envió junto a Dooku a Srupak para participar en una batalla en la superficie del planeta. Mientras su lanzadera se aproximaba bajo fuego intenso, Qui-Gon intentó calmar sus nervios mirando a su maestro como ejemplo de valentía. En la base Primus, conoció a Rail Avaros, el primer Padawan de Dooku y un renombrado duelista con sable de luz. Mientras Dooku se reunía con los generales, Rail colocó una mano amistosa sobre el hombro de Qui-Gon. En lugar de ofrecerle consuelo sobre la batalla que se avecinaba, Rail ofreció algo quizás más valioso, una conexión. Le dijo a Qui-Gon que, dado que Dooku podía ser difícil de conocer, el joven Padawan podía acudir a él con preguntas que no se sintiera cómodo haciendo a su maestro. Incluso se ofreció a ser compañero de práctica de Qui-Gon. Con su primera batalla en el horizonte, Qui-Gon aceptó agradecido. En ese momento, vio a Rail como un puente entre el Padawan que era y el caballero Jedi que esperaba convertirse. El camino hacia adelante de pronto parecía más claro, con alguien que le mostrara el camino.
Esta relación resultaría significativa cuando más adelante Ryle introdujo a Qui-Gon en las mismas profecías contra las que Dooku había advertido. Mientras trabajaba en un informe en los aposentos de Dooku, Qui-Gon recibió una visita inesperada de Ryle. Al descubrir que Qui-Gon luchaba con una tarea aburrida sobre teosofía, Ryle sonrió y le ofreció mostrarle una historia que sí valía la pena estudiar. En los archivos, examinaron el holocrón de profecías que primero había llamado la atención de Qui-Gon. El joven Padawan estaba fascinado, incapaz de dejar de leer las antiguas visiones. Cuando mencionó la advertencia de Dooku de mantenerse alejado de esas enseñanzas, Ryle se mostró confundido. Según él, Dooku había estado alguna vez obsesionado con esas profecías y apenas podía separarse del holocrón. Esta revelación desconcertó a Qui-Gon, quien no podía entender que había hecho cambiar tan drásticamente la opinión de su maestro. Durante sus años en el templo, Qui-Gon formó conexiones significativas con muchos Jedi, desde aprendices hasta maestros. Era conocido por ayudar a los recién llegados a adaptarse a la vida en Coruscant, demostrando la compasión y la disposición a ayudar que se convertirían en rasgos distintivos de su carácter. Estas relaciones ayudaron a moldear su comprensión de la fuerza y reforzaron su creencia en la importancia de las conexiones personales. A pesar de las advertencias de la Orden contra el apego, alrededor del 58 ABY, tras años de entrenamiento bajo la tutela de Dooku, Qui-Gon alcanzó el rango de caballero Jedi. Ya no era un aprendiz, ahora era libre de seguir su propio camino dentro de la Orden. ¿Y qué camino tan único sería? Guiado por un espíritu independiente. Y una profunda conexión con lo que él llamaba la fuerza viviente. Poco sabía que esa independencia lo llevaría algún día a desafiar al Consejo Jedi, descubrir a un niño con la mayor concentración de midichlorianos jamás registrada, y poner en marcha eventos que cambiarían la galaxia para siempre. El camino de caballero Jedi a maestro Jedi rara vez es recto. Para Qui-Gon Jinn, fue una senda llena de desafíos que pusieron a prueba no solo sus habilidades con el sable de luz, sino también su propia comprensión de lo que significaba ser un Jedi. En el año 60 antes de la batalla de Yavin, el recién nombrado caballero Jedi enfrentó quizás su prueba más personal en el remoto planeta Felucia. Enviado allí en una misión, encontró algo que nunca esperaba: amor. Contra todas las enseñanzas Jedi, Qui-Gon se enamoró profundamente de alguien, iniciando una relación tanto romántica como física. Esto no era solo romper una regla. Era desafiar uno de los principios fundamentales de la filosofía Jedi. La Orden prohibía estrictamente tales apegos, creyendo que podían llevar al miedo a la pérdida y, eventualmente, al lado oscuro. Durante un tiempo, Qui-Gon estuvo en una encrucijada. ¿Seguiría su corazón y dejaría la Orden atrás, o se volvería a comprometer con el camino Jedi? Al final, su lealtad a los Jedi prevaleció, pero conservó un pequeño recordatorio de lo que pudo haber sido: una rara gema cristalina que le fue entregada durante esa relación. Durante 20 años llevó este recuerdo en una bolsa en su cinturón, llevándolo con él cada día hasta que finalmente lo entregó al dúo Pax Mariper y Ra'ara Vik. Esta experiencia dejó una huella, ayudando a formar su creencia de que el código Jedi necesitaba una interpretación personal en lugar de obediencia ciega. Pero los desafíos personales no fueron las únicas pruebas que Qui-Gon enfrentaría. Su asociación con su antiguo maestro, Dooku, continuó en muchas misiones, incluyendo una peligrosa asignación para capturar a la notoria cazarrecompensas caída, Senda Maul. Como parte de un equipo de asalto en Numidian Prime, rastrearon a Maul hasta su escondite. La misión tomó un giro oscuro cuando Qui-Gon fue capturado por la cazarrecompensas y enfrentó una muerte inminente. Lo que sucedió después plantaría semillas de duda en la mente de Qui-Gon sobre su antiguo maestro. Para salvar a su exaprendiz, Dooku desató rayos de la fuerza contra Maul, un poder típicamente asociado con el lado oscuro de la fuerza. La visión de su antiguo maestro utilizando tal habilidad perturbó profundamente a Qui-Gon. Más tarde, compartió sus preocupaciones con Ryle Avaros. Pero para su sorpresa, Ryle no se mostró preocupado por las acciones de Dooku. Este incidente creó la primera grieta en la percepción de Qui-Gon sobre su mentor. Una pequeña pista de que Dooku podría
No ser la encarnación perfecta de virtud Jedi que alguna vez pareció ser. Estas dudas serían tanto reforzadas como cuestionadas durante una misión para rescatar al hijo del senador Dagonet. Al llegar al mundo natal del senador, Qui-Gon y Dooku descubrieron que los supuestos secuestradores eran en realidad manifestantes con quejas legítimas. La corrupción y avaricia del senador habían dejado a su propio pueblo muriendo de hambre mientras él vivía en el lujo. Cuando Dagonet y sus fuerzas llegaron para recuperar a su hijo, la situación se intensificó rápidamente. El senador amenazó con quemar todo el pueblo y muchos otros como ejemplo. Fue entonces cuando Qui-Gon presenció otra muestra inquietante de su antiguo maestro. Enfurecido por la insensibilidad del senador, Dooku comenzó a asfixiar a Dagonet con la fuerza, con una clara intención de matarlo. Actuando con rapidez, Qui-Gon desactivó la situación volátil liberando al hijo del senador, evitando más violencia sin derramamiento de sangre. Más tarde, en un raro momento de humildad, Dooku elogió las acciones de su antiguo Padawan, admitiendo que Qui-Gon había demostrado mayor sabiduría que él mismo. Esta experiencia reforzó la creciente creencia de Qui-Gon en encontrar soluciones pacíficas y en mirar más allá de las apariencias para descubrir la verdad más profunda. No todas las aventuras de Qui-Gon involucraban situaciones de vida o muerte. Cuando él y Dooku fueron invitados por el miembro del Consejo Joe White para representar a los Jedi en el rally aéreo anual Dragonfire de Coruscant, parecía una simple ocasión diplomática. Su tarea era causar una buena impresión ante el embajador de Kandavant. Pero el evento tomó un giro inesperado cuando se encontraron con Ram, un participante del rally, y para sorpresa de Qui-Gon, resultó ser el hermano de Dooku. Mientras observaban la carrera, ocurrió un desastre. El aerodeslizador de Ramile fue saboteado y se estrelló. Investigando discretamente, Qui-Gon y Dooku descubrieron que el investigador oficial estaba encubriendo activamente el incidente. Siguiendo esta pista, rastrearon la corrupción hasta una jefa criminal de Janete llamada Senovac. Cuando la confrontaron y capturaron, descubrieron algo aún más inquietante. Senovac tenía una espía dentro del propio Consejo Jedi. Su investigación reveló que la maestra Jedi Brillan había sido comprometida, chantajeada con el hecho de que tenía un hijo llamado Art Tarks, quien había sido compañero de clase de Dooku. Tras esta revelación, Brillan fue retirada del consejo por sus acciones, y Dooku ocupó su asiento vacante, marcando un avance significativo en su carrera como Jedi. A lo largo de sus viajes, Qui-Gon formó conexiones significativas con seres de muchos mundos. Entre sus amigos no Jedi más cercanos estaba el Wookiee Brennan. Su amistad se extendió por años y muchas aventuras compartidas, con Brennan salvando la vida de Qui-Gon en 2 ocasiones distintas. Durante el segundo rescate, Qui-Gon sintió que se habían salvado mutuamente, creando un lazo de respeto y gratitud mutuos. También llegó a conocer a otro Wookiee llamado Balfus, desarrollando una profunda apreciación por la cultura Wookiee que más tarde se evidenciaría cuando llevó a su padawan Obi-Wan Kenobi a observar las celebraciones del Día de la Vida en Kashyyyk. Estas experiencias, tanto desafiantes como enriquecedoras, ayudaron a formar la filosofía distintiva de Qui-Gon respecto al camino Jedi. A diferencia de muchos de sus compañeros, llegó a creer que seguir el espíritu del código Jedi era más importante que adherirse a su letra exacta. Argumentaba con firmeza que cada Jedi debía interpretar el código por sí mismo, o de lo contrario se convertiría en poco más que una celda que restringía su crecimiento y comprensión. Este pensamiento independiente le valió la reputación de inconformista dentro de la orden. Priorizaba seguir lo que él llamaba la voluntad de la fuerza por encima de escalar en la jerarquía Jedi, una actitud que a menudo lo ponía en desacuerdo con el Consejo Jedi. Mientras otros lo veían como desafiante o incluso rebelde, Qui-Gon se veía a sí mismo simplemente siendo fiel al significado más profundo de lo que significaba ser un Jedi. Su disposición a confiar en sus instintos y desafiar las convenciones lo llevaría eventualmente a descubrimientos y decisiones que alterarían el curso de la historia galáctica. Pero mucho antes de encontrar a Anakin Skywalker o de enfrentarse a los Sith, Qui-Gon ya estaba forjando su camino a través de estas experiencias formativas, convirtiéndose en el maestro Jedi reflexivo e independiente que un día sería recordado como uno de los miembros más influyentes de la Orden.
Los mejores maestros no son aquellos que simplemente imparten conocimiento. Son los que nos desafían, los que nos hacen cuestionar nuestras suposiciones, los que a veces nos frustran con sus métodos. En el año 44 antes de la batalla de Yavin, Qui-Gon Jinn tomó como aprendiz Padawan a un joven Jedi llamado Obi-Wan Kenobi. Ninguno de los dos podía imaginar que esta asociación algún día alteraría el destino de la galaxia. Desde el principio, su relación fue complicada. Obi-Wan era estudioso, disciplinado y apegado a las reglas. Respetaba profundamente al Consejo Jedi y creía en seguir sus directrices al pie de la letra. Qui-Gon, como hemos visto, tenía un enfoque más independiente. Mientras Obi-Wan creía que su maestro podría haber conseguido un asiento en el Consejo Jedi si simplemente siguiera las reglas más de cerca, Qui-Gon parecía completamente desinteresado en tal avance. Sus sesiones de enseñanza a menudo se centraban en lo que Qui-Gon llamaba la fuerza viviente, el campo de energía creado por todos los seres vivos en el momento presente. Mientras otros Jedi podían meditar sobre el futuro o el pasado, Qui-Gon enseñaba a Obi-Wan a enfocarse en el aquí y el ahora. En una ocasión memorable, los dos visitaron un planeta lleno de criaturas nativas, lo que le dio a Qui-Gon la oportunidad de enseñar a su aprendiz cómo la fuerza existía en toda la vida que los rodeaba. Esto no siempre fue fácil de aceptar para Obi-Wan. A veces, sus enfoques diferentes generaban tensión. Entre ellos, no ayudaba que Qui-Gon tuviera una habilidad inusual para detectar cuando su Padawan se sentía incómodo. Aunque esto resultaba útil durante las misiones, también significaba que Obi-Wan rara vez podía ocultar su frustración a su maestro, algo que en ocasiones molestaba al joven Jedi. Su vínculo sería puesto a prueba en el año 40 antes de la batalla de Yavin, tras una misión problemática al planeta Pijal. Al regresar a Coruscant, Qui-Gon recibió una noticia sorprendente. El Consejo Jedi le había extendido una invitación para unirse a sus filas. El maestro Poli de Patián se retiraba, y querían que Qui-Gon ocupara su lugar. Esta oferta sorprendió a Qui-Gon, dada su historia de desacuerdos con el Consejo. Aunque al principio se sintió complacido por la propuesta, rápidamente surgió una complicación. Si aceptaba, tendría que transferir el entrenamiento de Obi-Wan a otro maestro Jedi. Aunque esto podría haber resuelto algunos de los crecientes problemas entre ellos, Qui-Gon se sentía culpable ante la idea de abandonar a su aprendiz. Sin embargo, antes de que pudiera compartir esta noticia con Obi-Wan, una nueva crisis reclamó su atención. En el mundo del borde interior llamado PAL, había estallado una disputa política. Una compañía de teatro llamada La Oposición había comenzado con bromas políticas para protestar contra la firma de un tratado. Pero sus acciones se estaban volviendo cada vez más violentas a medida que se acercaba la fecha del tratado. El acuerdo pondría fin a la monarquía absoluta en Pijal, permitiría que el mundo se uniera a la República y otorgaría más poder a la corporación Cherka. El viejo amigo de Qui-Gon, Ray Lavaros, solicitó su ayuda para resolver la situación. El momento no podría haber sido peor. Cuando Qui-Gon y Obi-Wan se reunieron con el canciller supremo Kurama Skag para hablar de la misión, Obi-Wan se enteró de la oferta del consejo por alguien más. Qui-Gon se sintió profundamente avergonzado de no haber sido él quien le contara primero a su Padawan. Cuando intentó disculparse, Obi-Wan respondió con un sarcasmo poco característico, y la tensión entre ellos aumentó mientras viajaban a Pijal. Una vez allí, se enteraron de que Avaros servía como consejero de la princesa heredera Fanry, que tenía solo 14 años y esperaba tomar el trono de Pijal. Mientras investigaban a la oposición, Qui-Gon y Obi-Wan se encontraron con dos ladrones de joyas, Pax Mariper y Rahara Vik. A pesar de la hostilidad de Mariper hacia Qui-Gon, reclutaron a la pareja para ayudar a encontrar a los terroristas que amenazaban el tratado. A medida que avanzaba la investigación, Qui-Gon tuvo una visión en la que la firma del tratado se convertía en una masacre. Cuando se reunió con el líder de la oposición, Ale Azuka, supo que estaban siendo incriminados. Aunque habían protestado pacíficamente contra el tratado, los actos violentos atribuidos a ellos eran obra de otro. Al conocer los problemas del tratado, particularmente cómo favorecía a la corporación Cherka por encima de la población local,
Qui-Gon se negó a representar a la República en la firma. El verdadero culpable, descubrieron, era la propia princesa Fanry. Había creado un grupo militar llamado los Guardianes Negros e incriminado a la oposición para restaurar la monarquía total en Pal. En su coronación, rechazó tanto el tratado como la influencia de la República. Cuando se preparó para atacar las naves de Cherka, ignorando el hecho de que muchos de los que estaban a bordo eran esclavos, Qui-Gon se vio obligado a intervenir. Con la ayuda de Obi-Wan, Mariper y Vic, lograron salvar a las personas inocentes a bordo. Después de resolver la crisis en Pijal, Qui-Gon tomó su decisión. Rechazó la oferta del Consejo, eligiendo en cambio continuar con el entrenamiento de Obi-Wan. Esta decisión tendría consecuencias de gran alcance que ni el maestro ni el aprendiz podrían haber previsto. Su misión más desafiante llegó entre los años 41 y 39 ABY, cuando fueron enviados a proteger a la duquesa Satine Kryze. Durante la guerra civil en Mandalore, los tradicionalistas marciales del mundo luchaban contra una facción reformista llamada los Nuevos Mandalorianos, liderada por Satine. Como ella se convirtió en blanco de asesinos, los Jedi fueron asignados para mantenerla a salvo. Durante un año completo, Qui-Gon y Obi-Wan permanecieron en Mandalore con Satine, huyendo constantemente de los cazarrecompensas contratados para eliminarla. Vivían al día, sin saber nunca qué traería el siguiente. Durante esta misión prolongada, Obi-Wan desarrolló sentimientos románticos por la duquesa, algo que Qui-Gon percibió rápidamente. A pesar de la prohibición Jedi contra los apegos, Qui-Gon pareció comprender las emociones de su padawan sin juzgarlo. Finalmente, la guerra civil terminó con la llegada al poder de los nuevos Mandalorianos y Satine se convirtió en la gobernante de Mandalore. Aunque Obi-Wan habría dejado la Orden Jedi para quedarse con ella si se lo hubiese pedido, Satine nunca lo hizo. Alrededor del año 41 antes de la batalla de Yavin, Qui-Gon decidió llevar a Obi-Wan a lo que describió como un ejercicio de entrenamiento. En realidad, estaba llevando a su padawan a observar la celebración del Día de la Vida en Kashyyyk, en el pueblo de su vieja amiga Brennan. Al llegar, Qui-Gon recomendó paciencia cuando Obi-Wan expresó su confusión sobre el propósito de la visita. Esta no era una sesión de entrenamiento ordinaria. Qui-Gon explicó que quería que Obi-Wan se concentrara en la energía de Kashyyyk en sí, para sentir la fuerza fluyendo a través de todo el ecosistema. Cuando Brennan vio a Qui-Gon, lo abrazó con alegría, y luego dio la misma cálida bienvenida a Obi-Wan. Su reunión se vio interrumpida, sin embargo, cuando se enteraron de que otro Bukie llamado Balfus estaba desaparecido. Antes de que pudieran comenzar la búsqueda, cazadores trosianos atacaron el pueblo utilizando redes para capturar Bukies. Qui-Gon y Obi-Wan lucharon valientemente, pero Qui-Gon fue capturado cuando exigió la rendición del cazador. Mientras se lo llevaban, Qui-Gon le dijo a su padawan que el rescate ahora estaba en sus manos. Llevado ante el líder trosiano Korgan, Qui-Gon intentó negociar la liberación de los Bukies. Sin embargo, Korgan también quería capturar a Obi-Wan. Cuando Kenobi llegó, fingiendo rendirse, utilizó la distracción para liberar a Qui-Gon con la fuerza. Junto con los Bukies, que habían acudido en su ayuda, obligaron a los trosianos, en inferioridad numérica, a rendirse y liberar a sus prisioneros. Al regresar al pueblo, pudieron participar en la celebración del Día de la Vida como se había planeado originalmente. Alrededor del 40 ABY, Qui-Gon y Obi-Wan operaban cerca de un planeta que servía como base para el grupo pirata conocido como los Comerciantes de Carne. Volando en sus interceptores ligeros clase Delta 7 Ether Sprite, recibieron un mensaje del maestro Jedi Yoda, que se encontraba en la superficie del planeta, solicitando asistencia. Al aterrizar, descubrieron que Yoda había derrotado él solo a toda la banda de piratas para rescatar a un infante sensible a la fuerza llamado Lo. Yoda les pidió que escoltaran al niño al templo Jedi, asegurándole a lo que estaba en buenas manos con Qui-Gon. Mientras Obi-Wan estaba asombrado de que Yoda hubiera acabado con toda una sala de piratas, Qui-Gon notó que algo preocupaba al antiguo maestro Jedi. Yoda explicó que sentía una perturbación en la fuerza que se sentía obligado a investigar. Aunque Qui-Gon se ofreció a acompañarlo,
Yoda creyó que era un llamado solo para él y partió solo hacia el sistema Vagadar. En el año 37 ABY, Qui-Gon comenzó a experimentar un conflicto interno sobre el papel de la Orden Jedi en la galaxia. Le inquietaba como muchas personas, incluso en Coruscant, veían a los Jedi como guerreros y servidores políticos en lugar de guardianes de la paz y guías espirituales. Esta agitación llegó a su punto máximo durante una misión al planeta Breen, donde él y Obi-Wan fueron enviados para establecer negociaciones entre la sacerdotisa Tur de Gud y el Clan del Metal. Cuando el Clan del Metal intentó matar tanto a Qui-Gon como a la sacerdotisa como excusa para comenzar a talar los árboles del planeta, Qui-Gon la defendió y escapó con ella hacia Coruscant. En el mundo capital, ella exigió que Qui-Gon actuara como un guerrero y eliminara a todos los miembros del Clan del Metal. Cuando él explicó que ese no era el camino Jedi, ella lo llamó cobarde por no estar a la altura de las leyendas de los Jedi como grandes soldados. Esta acusación perturbó profundamente a Qui-Gon, no porque lo llamara cobarde, sino porque esperaba que él fuera un guerrero. En busca de respuestas, Qui-Gon siguió a la fuerza hasta un mundo sin nombre con un templo oscuro. En su interior, experimentó una aterradora visión de la fuerza donde luchaba y mataba a lo que parecían ser seres humanoides rojos, solo para descubrir que en realidad eran Jedi. Mientras los derribaba, veía cómo la oscuridad lo consumía, enseñándole que la violencia descontrolada solo lo llevaría al lado oscuro. Al despertar de su visión, Qui-Gon comprendió que la fuerza le mostraba que el equilibrio podía lograrse sin conflicto. Entendió que los Jedi necesitaban encontrar un camino intermedio. No podían sucumbir al lado oscuro, pero tampoco volverse demasiado rígidos en sus creencias. Con este nuevo entendimiento, regresó a Coruscant y ayudó a la sacerdotisa a encontrar una solución que no requería violencia. Estas experiencias moldearon no solo el enfoque de Qui-Gon hacia la fuerza, sino también su relación con Obi-Wan. A través de sus misiones juntos, desde negociaciones diplomáticas hasta rescates en el campo de batalla, desde intrigas palaciegas hasta enfrentamientos con piratas, maestro y aprendiz estaban forjando un vínculo que resistiría las pruebas por venir. Aunque abordaban el camino Jedi de forma diferente, su asociación demostraría ser una de las más trascendentales en la historia galáctica. A veces, los momentos más importantes de la historia comienzan con lo que parece ser una misión rutinaria. En el año 32 ABY, la Federación de Comercio estableció un bloqueo alrededor del pacífico planeta Naboo. Oficialmente, afirmaban que esto era una protesta contra la imposición de impuestos de la República sobre las rutas comerciales en los sistemas exteriores. Pero Qui-Gon Jinn percibía que algo más profundo estaba ocurriendo. Incluso antes de que estallara la crisis, Qui-Gon había sentido una perturbación en la fuerza. Guiado por esta intuición, llevó a Obi-Wan a los archivos Jedi para revisar documentos del Senado, particularmente leyes relacionadas con las reformas fiscales recientes. Mientras Obi-Wan se impacientaba durante la investigación, Qui-Gon le explicó que estaban buscando patrones subyacentes. Esto no se trataba solo de impuestos, le dijo a su padawan. Se trataba de control. Había mucho en juego entre los planetas y las corporaciones involucradas. Cuando se estableció el bloqueo, el canciller supremo Valorum decidió enviar negociadores para resolver la disputa. No políticos ni diplomáticos, sino Jedi. Qui-Gon y Obi-Wan fueron enviados a la nave de mando de la Federación de Comercio, con la tarea de resolver la situación pacíficamente. Debería haber sido una misión diplomática sencilla. En cambio, pondría en marcha eventos que cambiarían la galaxia para siempre. Al llegar, fueron escoltados a una sala de conferencias y se les dijo que el virrey Nute Gunray los recibiría. Mientras esperaban, Qui-Gon sintió el miedo que emanaba de los líderes neimoidianos, una señal clara de que no se trataba de una simple disputa comercial. Sus sospechas se confirmaron cuando la Federación inundó la sala de conferencias con gas venenoso, intentando asesinar a los embajadores Jedi. Conteniendo la respiración, Qui-Gon y Obi-Wan sobrevivieron hasta que las puertas se abrieron, dándoles la oportunidad de escapar. Lucharon contra droides de combate y huyeron al sistema de ventilación de la nave. Al llegar al hangar, descubrieron la verdadera intención de la Federación. Una invasión total de Naboo.
El bloqueo había sido solo el primer paso en una toma militar del planeta. Sin tiempo para advertir a la República, los Jedi se ocultaron en naves de desembarco separadas que se dirigían a la superficie del planeta. Su misión se había transformado de negociación a intervención desesperada. Necesitaban advertir al pueblo de Naboo antes de que fuera demasiado tarde. Una vez en la superficie, el camino de Qui-Gon a través de los bosques de Naboo lo llevó a un encuentro inesperado. Corriendo entre la maleza para evitar un transporte de tropas que se aproximaba, se topó con un Gungan llamado Jar Jar Binks. El torpe nativo se aferró a Qui-Gon en medio del caos, y ambos evitaron por poco ser aplastados por los vehículos de la Federación. Según la costumbre Gungan, este acto de salvación de vida generó una deuda de vida entre ellos, atando a Jar Jar a Qui-Gon a pesar de los intentos del Jedi de alejarlo. Tras reunirse con Obi-Wan, necesitaban refugio e información. Jar Jar se ofreció a llevarlos a la ciudad submarina Gungan, aunque admitió a regañadientes que había sido exiliado y enfrentaría castigo por regresar. Sin mejores opciones, los Jedi lo convencieron de que los guiara de todas formas. En la magnífica ciudad submarina, fueron inmediatamente detenidos y llevados ante Boss Nass, el líder Gungan. Qui-Gon intentó advertirle sobre la amenaza de la Federación de Comercio, pero generaciones de desconfianza entre los Gungans y los habitantes de la superficie de Naboo hicieron que Boss Nass fuera indiferente a su situación. Al no ver otra salida, Qui-Gon usó un truco mental Jedi para persuadir al líder Gungan de que les proporcionara transporte y permitiera que Jar Jar los guiara a través del núcleo del planeta hasta la ciudad capital. Su viaje a través del núcleo de Naboo resultó peligroso, ya que su submarino Bongo fue perseguido por monstruos marinos cada vez más grandes. Cada depredador era devorado por uno más grande. A pesar de estos peligros, llegaron a la ciudad solo para encontrarla ya bajo control de la Federación. Moviéndose con sigilo por la ciudad ocupada, localizaron a la reina Amidala y su séquito mientras eran escoltados por droides de combate. En una operación de rescate rápida, Qui-Gon y Obi-Wan liberaron a la reina, sus doncellas y varios guardias. Juntos, lucharon hasta llegar al hangar real y abordaron la nave estelar de la reina. Atravesando el bloqueo, escaparon al espacio, aunque no sin sufrir daños en su hiperimpulsor. Incapaces de llegar a Coruscant, necesitaban aterrizar en algún lugar para reparaciones. Qui-Gon sugirió Tatooine, un planeta desértico controlado por los Hutt en lugar de la República o la Federación de Comercio. A pesar de las objeciones del capitán Panaka, jefe de seguridad de la reina, quien temía el peligro que representaba un mundo bajo control Hutt, pusieron rumbo al remoto planeta del borde exterior. Al aterrizar, Qui-Gon decidió aventurarse en el asentamiento más cercano para encontrar las piezas que necesitaban. Llevó consigo a Jar Jar y, para su sorpresa, a una de las doncellas de la reina llamada Padmé, quien insistió en ver el planeta con sus propios ojos. Lo que Qui-Gon no sabía en ese momento era que esta no era una doncella cualquiera, sino la propia reina Amidala. Disfrazada, con un señuelo permaneciendo en la nave. En el espaciopuerto de Mos Espa, encontraron una tienda de chatarra propiedad de un toidariano llamado Batto. La tienda tenía el generador de hiperimpulsor que necesitaban. Pero Batto no aceptaba créditos de la República. Cuando Qui-Gon intentó usar un truco mental Jedi para persuadirlo, descubrió que los toidarianos eran inmunes a esa influencia mental. Fue en este lugar poco probable, rodeado de piezas de repuesto y droides rotos, donde Qui-Gon conoció a un niño llamado Anakin Skywalker, un esclavo que trabajaba en la tienda de Batto. Algo en el niño llamó inmediatamente la atención de Qui-Gon. Cuando una tormenta de arena los obligó a buscar refugio, Anakin generosamente ofreció su hogar a los forasteros. En los humildes barrios de esclavos, Qui-Gon conoció a la madre de Anakin, Shmi, y comenzó a percibir la extraordinaria conexión del niño con la fuerza. La habilidad de Anakin para ver cosas antes de que sucedieran, sus reflejos y sus habilidades técnicas indicaban una clara sensibilidad a la fuerza. Pero cuando Anakin reveló que estaba construyendo un pod racer en secreto y se ofreció a ganar las piezas que necesitaban participando en la carrera, Qui-Gon comenzó a darse cuenta de que ese niño podría ser especial más allá de toda medida. El plan tomó forma rápidamente.
Qui-Gon hizo un trato con Watto para inscribir a Anakin en la próxima carrera de vainas del Bonta Eve Classic. Convenció al Toydariano de que la vaina era suya, ocultando que Anakin la había construido. Si Anakin ganaba, Watto les daría las piezas que necesitaban. Si perdía, Watto se quedaría con su nave. Era una apuesta peligrosa, pero la fe de Qui-Gon en la fuerza y en Anakin era inquebrantable. Mientras ayudaba a Anakin a preparar su vaina, Qui-Gon tomó una muestra de sangre del niño, supuestamente para verificar infecciones. En realidad, la envió a Obi-Wan en la nave para analizar el recuento de midichlorianos, una medida del potencial en la fuerza. Los resultados fueron asombrosos. Anakin tenía más de 20,000 midichlorianos por célula, más que cualquier Jedi registrado, incluido el maestro Yoda. Esta revelación, combinada con lo que Shmi le dijo a continuación, convenció a Qui-Gon de que había tropezado con algo trascendental. Según Shmi, Anakin no tenía padre. Ella lo había concebido, llevado en su vientre y dado a luz, pero no hubo ninguna participación masculina. Era como si la propia fuerza hubiera creado vida dentro de ella. Para Qui-Gon, que había estudiado antiguas profecías Jedi a pesar del rechazo de la Orden hacia ellas, esto solo podía significar una cosa. Anakin Skywalker podría ser el elegido, una figura profetizada que traería equilibrio a la fuerza. La profecía, en gran parte olvidada o descartada por los Jedi contemporáneos, había permanecido con Qui-Gon a lo largo de los años. Antes de la carrera, Qui-Gon se acercó a Watto con otra apuesta. Si Anakin ganaba, Watto liberaría al niño. Watto se burló de la idea de liberar a 2 esclavos, pero aceptó liberar a uno, dejando al azar cuál sería. Usando la fuerza para influir en el resultado del sorteo, Qui-Gon se aseguró de que Anakin fuera el elegido si ganaba. La carrera del Bonta Eve Classic era tan peligrosa como emocionante. Las carreras de vainas, con sus velocidades vertiginosas y circuitos mortales, cobraban vidas con regularidad. Sin embargo, contra todo pronóstico, y a pesar del sabotaje de corredores rivales, Anakin salió victorioso. Su victoria aseguró tanto las piezas necesarias para reparar la nave de la reina como, más importante aún, su propia libertad. Qui-Gon regresó a la tienda de Watto con la noticia del triunfo de Anakin. El Toydariano, habiéndolo perdido todo apostando contra el niño, cumplió a regañadientes su parte del trato. Qui-Gon reunió las piezas del hiperimpulsor e informó a Anakin que ahora era libre de dejar Tatooine. Desafortunadamente, el acuerdo no incluía la libertad de Shmi, un hecho que pesaba mucho tanto en Anakin como en Qui-Gon. Tras una emotiva despedida de su madre, Anakin partió con Qui-Gon, quien creía que el niño debía ser entrenado como Jedi. Fue una decisión trascendental para ambos, una que tendría consecuencias de gran alcance que ninguno podía prever. Mientras regresaban a la nave, surgió una amenaza inesperada. Una figura vestida de negro y empuñando un sable de luz rojo atacó a Qui-Gon cerca de la rampa de la nave. Era Darth Maul, aunque Qui-Gon no conocería su nombre hasta más adelante. Lo que sí supo de inmediato fue que no se trataba de un oponente común. Durante 1000 años, los Sith habían existido solo en la historia y en relatos de advertencia contados a los jóvenes Jedi. Se pensaba que su orden había sido destruida hace 1 milenio. Sin embargo, ahí estaba un guerrero claramente entrenado en el lado oscuro de la fuerza, con habilidades que casi igualaban a las de Qui-Gon. Su duelo fue breve pero intenso. Qui-Gon mantuvo su posición frente al atacante misterioso, pero reconoció el peligro de prolongar la pelea. Cuando la nave bajó su rampa, dio un salto a bordo, escapando del Lord Sith. Al dejar atrás Tatooine, Qui-Gon presentó a Anakin a Obi-Wan y reportó tanto el descubrimiento del niño como el encuentro con el guerrero oscuro al Consejo Jedi. Su viaje había comenzado como una simple misión diplomática a Naboo. Ahora, Qui-Gon se encontraba portando 2 informaciones que sacudirían los cimientos de la Orden Jedi. El posible regreso de sus antiguos enemigos, los Sith, y el descubrimiento de un niño que podría ser el elegido destinado a restaurar el equilibrio en la fuerza. Las relucientes torres de Coruscant representaban todo lo que la República significaba: orden, civilización, estabilidad.
Pero mientras la nave de Qui-Gon Jinn aterrizaba en el mundo capital, él traía consigo dos descubrimientos que sacudirían esa estabilidad hasta la médula. Al llegar, Qui-Gon no perdió tiempo en solicitar una audiencia con el Consejo Jedi. En su cámara circular, en lo alto del bullicioso paisaje urbano, se presentó ante los maestros reunidos y entregó su informe. Primero, describió su encuentro con el misterioso guerrero en Tatooine, expresando su creencia de que su atacante era un Lord Sith. Los miembros del Consejo intercambiaron miradas preocupadas. Los Sith, antiguos enemigos de los Jedi, se creía que habían sido destruidos hacía 1000 años. Tal afirmación requería pruebas extraordinarias. Pero fue la segunda revelación de Qui-Gon la que realmente puso a prueba la paciencia del Consejo. Les informó que había descubierto a un niño con un recuento de midichlorianos extraordinariamente alto, incluso mayor que el del maestro Yoda. Además, el niño había sido concebido sin padre, nacido de un nacimiento virginal. En la mente de Qui-Gon, estas señales solo podían significar una cosa. Anakin Skywalker era el elegido de la profecía Jedi, destinado a traer equilibrio a la fuerza. El Consejo, ya escéptico ante la afirmación sobre los Sith, ahora miraba a Qui-Gon con una duda apenas disimulada. No obstante, aceptaron poner a prueba la sensibilidad del niño a la fuerza y su aptitud para el entrenamiento. Mientras Anakin se encontraba ante ellos, respondiendo preguntas y sometiéndose a exámenes, Qui-Gon esperaba con una tensión poco característica. A pesar de su aparente calma, Obi-Wan podía sentir la ansiedad de su maestro. Le preocupaba que, independientemente de la decisión del Consejo, Qui-Gon encontraría una forma de entrenar a Anakin de todos modos. Los resultados de las pruebas confirmaron lo que Qui-Gon ya sabía. Anakin era increíblemente fuerte en la fuerza. Pero en lugar de dar la bienvenida a ese potencial en sus filas, el Consejo emitió su veredicto. Anakin Skywalker no sería entrenado como Jedi. A pesar de su poder, lo consideraban demasiado mayor para comenzar el entrenamiento. Los Jedi típicamente comenzaban su instrucción desde bebés, antes de que el apego y las emociones pudieran echar raíces. Con 9 años, Anakin ya estaba lleno de miedo, ira y apegos a su vida anterior, en particular hacia su madre. De pie ante el Consejo, Qui-Gon hizo algo que sorprendió incluso a su padawan. Desafió directamente su decisión, insistiendo en que Anakin debía recibir entrenamiento. Cuando el Consejo se mantuvo firme, hizo una declaración audaz. Tomaría a Anakin como su propio aprendiz padawan. Cuando le recordaron que ya tenía un aprendiz en Obi-Wan, Qui-Gon declaró que Obi-Wan estaba listo para las pruebas Jedi. Si su padawan actual se convertía en caballero, sería libre de entrenar a Anakin. El Consejo, cada vez más cansado de la constante rebeldía de Qui-Gon, decidió aplazar la discusión. La reina Amidala se preparaba para regresar a Naboo y enfrentarse a la Federación de Comercio, y ordenaron a Qui-Gon y Obi-Wan que la acompañaran. El destino de Anakin Skywalker se decidiría más adelante. Al salir de la cámara del Consejo, Qui-Gon comenzó a darle a Anakin algunas lecciones preliminares sobre la fuerza, dejando claro que tenía la intención de comenzar el entrenamiento del niño con o sin la aprobación oficial. Antes de partir hacia Naboo, Qui-Gon tuvo un encuentro significativo con su antiguo maestro, Dooku. Los dos Jedi se reunieron en el templo, donde Dooku ofreció consejos a su viejo aprendiz. Ninguno de los dos podía saber que sería su última reunión. Con el tiempo, Dooku dejaría la Orden Jedi tras la invasión de su mundo natal, Sereno. Eventualmente, aunque Qui-Gon nunca llegaría a saberlo, Dooku caería al lado oscuro y se convertiría en el aprendiz Sith de Darth Sidious, el verdadero artífice en las sombras detrás de la crisis de Naboo. Mientras se preparaba para el regreso a Naboo, Qui-Gon sintió una extraña sensación de presentimiento. No obstante, se concentró en la tarea inmediata. La reina estaba decidida a liberar a su pueblo, y necesitaría toda la protección que los Jedi pudieran brindar. Al llegar a Naboo, descubrieron que la situación había empeorado. La ocupación de la Federación de Comercio era total y el pueblo de Naboo sufría. Qui-Gon y los demás viajaron a los pantanos en busca del ejército Gungan que pudiera ayudar a cambiar el curso del conflicto.
Encontraron a la especie nativa escondida en un área sagrada del bosque. Refugiados allí tras la invasión de sus ciudades por parte de los droides, fue en este lugar donde la reina Amidala reveló una verdad sorprendente. La figura regia que había viajado con ellos a Coruscant no era la verdadera reina, sino una señuelo. Padmé, la doncella que había acompañado a Qui-Gon a Mos Espa, era en realidad la reina Amidala. Había mantenido esta farsa como una medida de seguridad, permitiéndole moverse con mayor libertad y proteger su verdadera identidad. Qui-Gon, sin embargo, no mostró sorpresa ante esta revelación. Había visto a través de su disfraz desde su primer encuentro, pero respetó su estrategia y siguió el juego. Con su verdadera identidad revelada, Amidala rogó a los Gungans que se unieran a ella para enfrentarse a la Federación de Comercio. Boss Nass, impresionado por su humildad y valentía, aceptó formar una alianza. Juntos, formularon un plan audaz. El ejército Gungan se enfrentaría abiertamente a las fuerzas droides de la Federación, atrayéndolas lejos de Did. Mientras tanto, Amidala, sus fuerzas de seguridad y los Jedi se infiltrarían en la ciudad capital para capturar al virrey Gunray. Antes de partir, Qui-Gon dejó algo en claro a la reina. Aunque la protegería con su vida, no podía luchar una guerra por ella. Los Jedi eran guardianes de la paz, no soldados. Su papel y el de Obi-Wan era proteger a la reina y ocuparse de cualquier amenaza sensible a la fuerza que pudiera surgir. Dado su encuentro anterior con el guerrero Sith, Qui-Gon sospechaba que era probable un enfrentamiento. Como se predijo, cuando su pequeño grupo entró al hangar principal de Did, encontraron a Darth Maul esperándolos. El aprendiz Sith Zabrak, con el rostro marcado por tatuajes rojos y negros, encendió su sable de luz carmesí. Qui-Gon y Obi-Wan avanzaron para enfrentarlo, mientras Amidala y sus fuerzas continuaban hacia la sala del trono del palacio. Lo que siguió fue uno de los duelos de sables de luz más intensos que la galaxia había visto en generaciones. Maul era un oponente formidable, hábil en formas de combate que los Jedi no enfrentaban desde hacía siglos. Blandía un sable de luz de doble hoja, un arma diseñada tanto para intimidar como para matar. A pesar de estar en desventaja numérica, Maul controlaba el flujo del combate, guiando a los Jedi fuera del hangar y a través del complejo de generadores de energía. Durante todo el duelo, Qui-Gon mantuvo la concentración serena que siempre había caracterizado su estilo de lucha. Confiaba en la fuerza viviente para guiar sus movimientos, siguiendo sus instintos por encima de formas rígidas. Obi-Wan, más joven y ágil, igualaba el ritmo de su maestro. Los dos Jedi trabajaban en sincronía contra su enemigo común. Entonces llegó el momento que lo cambiaría todo. Maul logró separar a los Jedi, derribando a Obi-Wan varios niveles abajo y activando una serie de campos de rayos que atraparon temporalmente al Padawan tras una barrera de energía. Durante momentos críticos, Qui-Gon tendría que enfrentar al Lord Sith solo. A lo largo de estos enfrentamientos, el enfoque único de Qui-Gon hacia el camino Jedi se volvió cada vez más evidente. Mientras otros Jedi podrían haber dudado en desafiar al Consejo o en defender una profecía no comprobada, Qui-Gon seguía lo que creía que era la voluntad de la fuerza. A pesar del escepticismo institucional, su compasión se extendía a todos los seres, desde acoger a Jar Jar Binks bajo su protección hasta luchar por el futuro de Anakin como Jedi. Su pensamiento independiente a menudo lo ponía en desacuerdo con el orden establecido, incluido su propio Padawan. Obi-Wan, aunque devoto de su maestro, luchaba por entender la disposición de Qui-Gon a desafiar al Consejo. Sin embargo, fue precisamente ese espíritu independiente lo que permitió a Qui-Gon reconocer lo que otros no podían: el regreso de los Sith y la aparición del elegido. Incluso mientras enfrentaba a Darth Maul en combate singular, Qui-Gon se mantuvo fiel a sus principios. No luchaba por odio ni por miedo, sino por deber y protección. No buscaba destruir a su oponente, sino defender a quienes no podían defenderse. En ese momento, como en tantos otros a lo largo de su vida, Qui-Gon ejemplificó lo que verdaderamente significaba ser un caballero Jedi. Los campos de rayos que separaban a Obi-Wan del duelo se activaban y desactivaban a intervalos regulares. Qui-Gon usó esta pausa forzada en el combate para centrarse,
arrodillándose en meditación mientras Maul caminaba impacientemente al otro lado de la barrera. Este momento de calma antes de la tormenta encapsulaba perfectamente el carácter de Qui-Gon. Incluso en medio de un peligro mortal, encontraba su centro en la fuerza. Cuando los escudos se desactivaron, el duelo se reanudó con mayor intensidad. Maul aprovechó su ventaja, alimentando su agresión con el lado oscuro. Qui-Gon, a pesar de su sabiduría y experiencia, comenzó a ceder terreno frente al oponente más joven y feroz. Las pasarelas estrechas y caídas peligrosas del complejo de generadores dejaban poco margen para el error. Mientras combatían sobre plataformas y a través de la instalación laberíntica, Obi-Wan corría para alcanzarlos, observando impotente cómo su maestro se enfrentaba solo al Lord Sith. Las barreras se activaban y desactivaban, permitiéndole avanzar por momentos y obligándolo a esperar en otros. Con cada desactivación, corría desesperadamente hacia adelante, intentando unirse a la lucha antes de que fuera demasiado tarde. Esta serie de enfrentamientos en el corazón del complejo pondría a prueba no solo las habilidades con el sable de luz de Qui-Gon, sino la misma filosofía que lo había guiado a lo largo de su vida. Su creencia en la fuerza viviente, su compromiso de seguir su voluntad en lugar de un dogma rígido, su convicción de que Anakin Skywalker era el elegido. Todo eso dejaría una huella imborrable en la Orden Jedi y en la galaxia en general. Incluso mientras enfrentaba a un Lord Sith en combate, incluso mientras desafiaba los deseos del Consejo Jedi respecto a Anakin, Qui-Gon nunca se desvió de su camino. Su pensamiento independiente y su naturaleza compasiva inspirarían a quienes lo conocieron, en particular a Obi-Wan Kenobi, quien llevaría adelante el legado de su maestro de formas que ninguno de los dos podría haber previsto. En lo más profundo del complejo de generadores de energía del palacio, estaba por desarrollarse una batalla que cambiaría el curso de la historia galáctica. El rostro tatuado de rojo y negro de Darth Maul, iluminado por su sable de luz de doble hoja, contrastaba marcadamente con las hojas azul y verde empuñadas por Qui-Gon Jinn y Obi-Wan Kenobi. Esto no era solo una lucha entre tres guerreros hábiles. Era el primer enfrentamiento entre Jedi y Sith en 1000 años. Los años de entrenamiento de Maul eran evidentes a medida que avanzaba el duelo, llevando finalmente al punto en que Obi-Wan quedó atrapado por los campos de rayos del palacio. Atrapado detrás de esos escudos, Obi-Wan solo podía observar mientras Qui-Gon se enfrentaba solo al Lord Sith. El enfrentamiento 1 a 1 entre Qui-Gon y Maul estuvo equilibrado al principio. Las décadas de experiencia de Qui-Gon y su profunda conexión con la fuerza compensaban la juventud y agresividad de Maul. El maestro Jedi confiaba en su forma preferida. Ataru, un estilo de combate con sable de luz caracterizado por maniobras acrobáticas y golpes poderosos. Pero Ataru demandaba energía, y Qui-Gon ya no era joven. A medida que el duelo avanzaba, la fatiga comenzó a hacer mella. Hacia el final del duelo, Qui-Gon atravesó los campos de rayos y reanudó el ataque, avanzando con renovada determinación. Pero Maul había estado estudiando a su oponente, identificando debilidades en la defensa del Jedi. Mientras sus sables de luz chocaban en una ráfaga de golpes y paradas, Maul ejecutó un movimiento para el que Qui-Gon no estaba preparado. El Lord Sith contraatacó con un golpe físico utilizando la empuñadura de su sable, haciendo que Qui-Gon perdiera el equilibrio. En ese segundo de vulnerabilidad, Maul lanzó su hoja carmesí hacia adelante, atravesando a Qui-Gon en el torso. Los ojos del maestro Jedi se abrieron de par en par por la sorpresa y el dolor mientras la hoja de energía quemaba órganos vitales. Detrás del último campo de rayos, Obi-Wan observó horrorizado, sin poder intervenir mientras su maestro caía. Cuando el escudo finalmente se desactivó, Obi-Wan avanzó con una furia que nunca antes había experimentado. El dolor por la pérdida de su maestro, mezclado con la ira hacia su asesino, impulsó al joven Jedi a luchar con una intensidad que incluso sorprendió al propio Sith. El Lord Sith se vio a la defensiva frente al asalto de Obi-Wan. Pero la emoción cruda por sí sola no era suficiente contra las habilidades refinadas de combate de Maul. El Sith recuperó el control y contraatacó, obligando a Obi-Wan a retroceder. Con un golpe poderoso, Maul hizo volar el sable de luz de Obi-Wan de su mano, enviando el arma al abismo. Una patada más lanzó al
Padawan por el borde del pozo, aunque logró aferrarse a una pequeña protuberancia para evitar caer hacia la muerte. Maul se paró sobre él, saboreando su aparente victoria, raspando su sable contra el borde del pozo para hacer llover chispas sobre su oponente indefenso. Pero en ese momento de arrogancia, cometió un error fatal. Subestimó el poder de la conexión de un Jedi con la fuerza. Reuniendo su concentración a pesar de su posición precaria, Obi-Wan extendió su mano a través de la fuerza, llamando hacia él el sable de luz caído de su maestro. En un solo movimiento fluido, se impulsó hacia arriba, girando sobre la cabeza de Maul mientras encendía el sable de Qui-Gon. Antes de que el Lord Sith pudiera reaccionar, Obi-Wan lo cortó horizontalmente, partiéndolo por la cintura. La expresión de Maul cambió de triunfo a sorpresa mientras caía hacia atrás al pozo del reactor, su cuerpo separándose al caer en el abismo. A pesar de esta victoria, Obi-Wan no tuvo tiempo para celebraciones. Corrió hacia Qui-Gon, sosteniendo a su maestro moribundo entre sus brazos. Estos últimos momentos, entre ellos, resonarían durante las décadas siguientes, moldeando no solo la vida de Obi-Wan, sino el destino de toda la galaxia. Con sus últimas fuerzas, Qui-Gon levantó la mano para tocar el rostro de su Padawan. Con voz débil pero clara, hizo que Obi-Wan prometiera entrenar a Anakin Skywalker. Incluso en la muerte, Qui-Gon se mantuvo firme en su creencia de que Anakin era el elegido que traería equilibrio a la fuerza. Esto no era solo una petición. Era una responsabilidad sagrada, transfiriendo el futuro del niño de maestro a aprendiz. Obi-Wan, abrumado por la tristeza pero obligado por el deber, dio su palabra de que entrenaría a Anakin sin importar las objeciones previas del consejo. Con esta promesa asegurada, Qui-Gon Jinn, maestro Jedi inconformista, exhaló su último aliento y se unió a la fuerza. Tras la batalla, mientras Naboo celebraba su liberación de la Federación de Comercio, se hicieron los preparativos para honrar al Jedi caído. Qui-Gon recibió un funeral Jedi tradicional, su cuerpo colocado sobre una pira ceremonial, como era costumbre para aquellos que habían servido a la orden con distinción. El funeral tuvo lugar por la noche, las llamas de la pira iluminando los rostros solemnes de quienes se reunieron para rendir homenaje. La reina Amidala estaba presente con su atuendo ceremonial, su rostro una máscara de dignidad a pesar de su pesar. Los miembros del Consejo Jedi asistieron, incluidos los maestros Yoda y Windu, quienes habían venido desde Coruscant para honrar a su camarada caído, a pesar de sus desacuerdos pasados con él. El recién electo canciller supremo Palpatine también asistió, aunque nadie presente podía saber que él era en realidad Darth Sidious, el propio maestro Sith que había orquestado toda la crisis de Naboo. Ausentes notablemente del funeral estaban dos figuras significativas: el antiguo maestro de Qui-Gon, Dooku, y la maestra Jedi Yadle. Desconocido para los demás dolientes, Yadle había seguido a Dooku hasta Coruscant, sospechando de su ausencia intencionada. Allí, fue testigo de su confrontación con Darth Sidious, un encuentro que tendría profundas implicaciones para el futuro. Mientras las llamas consumían los restos mortales de Qui-Gon, Obi-Wan permanecía junto al joven Anakin Skywalker. El futuro del niño había sido incierto hasta ese momento, pero ahora Obi-Wan reveló una noticia que cambiaría su vida. El Consejo le había otorgado permiso para entrenar a Anakin como Jedi. Ya fuera por el sacrificio de Qui-Gon o por la derrota de un Lord Sith a manos de Obi-Wan, el Consejo había revertido su decisión anterior. Con serena determinación, Obi-Wan le prometió a Anakin que se convertiría en un Jedi. En ese momento, de pie ante la pira funeraria de su maestro, Obi-Wan Kenobi dio su primer paso hacia un mundo más grande, aceptando tanto el rango de caballero Jedi como la responsabilidad de entrenar al niño que podría ser el elegido. La muerte de Qui-Gon reverberó por toda la Orden Jedi. A pesar de su historial de desacuerdos con el Consejo, fue recordado como un gran Jedi cuyas percepciones y valentía revelaron el regreso de sus antiguos enemigos. Su pérdida fue sentida profundamente por quienes lo conocieron, desde su viejo amigo Yoda hasta los Wookiees de Kashyyyk. Para el pueblo de Naboo, Qui-Gon se convirtió en un héroe, honrado por haber dado su vida en su defensa. Construyeron un santuario en su memoria que seguiría siendo popular durante años.
Incluso aquellos que nunca lo conocieron, como el senador Bail Organyà, conocerían más tarde su sacrificio y el papel crucial que desempeñó en la protección de Naboo durante su hora más oscura. El resultado más inmediato y tangible de la muerte de Qui-Gon fue el ascenso de Obi-Wan al rango de caballero Jedi. Habiéndose probado a sí mismo en combate contra un Lord Sith, el Consejo reconoció que, mediante sus acciones, había superado efectivamente las pruebas Jedi. Esta elevación en su estatus le permitió tomar a Anakin como su padawan, cumpliendo así la promesa hecha a su maestro moribundo. Sin embargo, incluso mientras las consecuencias visibles del duelo se desarrollaban, en las sombras continuaban maquinaciones invisibles. Darth Sidious, aunque momentáneamente retrasado por la pérdida de su aprendiz, simplemente ajustó sus planes. Maul sería reemplazado, y el gran diseño continuaría. Los Sith se habían revelado tras un milenio de ocultamiento, pero los Jedi solo habían visto al aprendiz, no al maestro que movía los hilos. Qui-Gon Jinn había vivido como un inconformista, a menudo en desacuerdo con la tradición Jedi. En la muerte, su influencia continuó dando forma a los acontecimientos de maneras que nadie podría haber previsto. Su descubrimiento de Anakin Skywalker, su enfrentamiento con Darth Maul y su última petición a Obi-Wan pusieron en marcha una cadena de eventos que, en última instancia, determinarían el destino de la Orden Jedi y el equilibrio mismo de la fuerza. La muerte no es el final. Esta verdad, conocida por pocos en la galaxia, fue algo que Qui-Gon Jinn había comenzado a descubrir mucho antes de su fatídico encuentro con Darth Maul. A lo largo de su vida, Qui-Gon se sintió atraído por aspectos de la fuerza que otros Jedi pasaban por alto o desechaban. Su interés por las antiguas profecías fue solo el comienzo de un viaje espiritual que, en última instancia, trascendería la mortalidad misma. Antes de su última misión a Naboo, Qui-Gon había viajado a un mundo envuelto en misterio, un planeta tan poderoso en la fuerza que las leyendas afirmaban que era el lugar de nacimiento de la vida y el origen de los midichlorianos. Allí se encontró con 5 enigmáticas entidades conocidas como las sacerdotisas de la fuerza, quienes habían logrado lo que parecía imposible. Habían retenido su identidad consciente después de la muerte física. De estas sacerdotisas, Qui-Gon aprendió una verdad fundamental sobre la fuerza que había sido olvidada o ignorada por la Orden Jedi. La fuerza existía en 2 aspectos que trabajaban en conjunto: la fuerza viviente, creada por todos los seres vivos en el momento presente, y la fuerza cósmica, el campo de energía superior que unía a la galaxia. Cuando los seres vivos morían, su energía vital pasaba de la fuerza viviente a la fuerza cósmica, uniéndose al todo mayor. Pero las sacerdotisas revelaron algo más. Debido a que estos 2 aspectos de la fuerza existían en conjunto, era posible que alguien con gran poder en la fuerza y el conocimiento adecuado pudiera conservar su conciencia después de la muerte. Las sacerdotisas consideraron que Qui-Gon era digno de este conocimiento, y él comenzó en secreto su entrenamiento para desentrañar sus misterios. Qui-Gon también buscó sabiduría de un chamán de los WHILLS, quien le enseñó que alcanzar la conciencia eterna requería un desprendimiento absoluto del ego. Uno no podía aferrarse a su identidad por miedo o deseo de poder. Solo rindiéndose completamente a la fuerza se podía, paradójicamente, mantener la conciencia individual dentro de ella. Trágicamente, el entrenamiento de Qui-Gon quedó incompleto al momento de su muerte en Naboo. Sin embargo, incluso esto no le impidió encontrar una forma de alcanzar el mundo de los vivos. Aunque no podía manifestarse físicamente como espíritu de la fuerza, descubrió cómo comunicarse como una voz incorpórea con aquellos lo suficientemente sensibles para escucharlo. 10 años después de los eventos en Naboo, Qui-Gon realizó su primer intento conocido de cruzar esa frontera. Anakin Skywalker, ahora padawan Jedi bajo la tutela de Obi-Wan, había regresado a Tatooine tras experimentar pesadillas recurrentes sobre su madre. Encontró que Shmi había sido secuestrada por moradores Tusken. Y cuando murió en sus brazos, Anakin perdió el control. Consumido por la rabia y el dolor, masacró todo el campamento Tusken. Al sentir la gran perturbación que esto creó en la fuerza, Qui-Gon llamó a Anakin, suplicándole que escuchara su naturaleza superior y se negara a ceder ante el odio. Incluso Yoda, meditando en Coruscant, pudo oír la voz de Qui-Gon,
aunque no comprendía lo que estaba sucediendo. Tristemente, Anakin estaba demasiado perdido en su ira para atender la advertencia. Más tarde, se diría a sí mismo que solo había imaginado la presencia de Qui-Gon, reacio a enfrentar lo que ese momento revelaba sobre su carácter. Poco después de este incidente, mientras la galaxia descendía hacia las guerras clon, Anakin visitó el santuario de Qui-Gon en Naboo. En un acto parcial de arrepentimiento por haber ignorado las palabras de Qui-Gon durante su furia contra los moradores Tusken, Anakin intentó conectarse con él de nuevo. Aunque no sintió nada, experimentó una repentina calma a pesar del conflicto inminente, lo que eligió interpretar como una forma de Qui-Gon de decirle que aún era posible enmendar las cosas. No fue hasta los días finales de las guerras clon que Qui-Gon hizo otro contacto significativo con el mundo de los vivos. Esta vez, se comunicó con Yoda. Sabiendo que el antiguo maestro Jedi estaba destinado a desempeñar un papel crucial en traer equilibrio a la fuerza, Qui-Gon guió a Yoda a Dagobah, un planeta poderoso en la fuerza viviente, como primer paso en una serie de pruebas. Cuando Yoda oyó por primera vez la voz de Qui-Gon, apenas podía creerlo. Según todas las enseñanzas Jedi, la muerte era definitiva, sin retorno. Pero Qui-Gon explicó cómo había mantenido su conciencia a través de la fuerza viviente, aunque su entrenamiento había quedado incompleto. Bajo la guía de Qui-Gon, Yoda viajó de Dagobah al mundo natal de las sacerdotisas de la fuerza, donde se sometió a pruebas para determinar si era digno de aprender el secreto de la conciencia eterna. Yoda superó estas pruebas y las sacerdotisas indicaron que Qui-Gon guiaría su entrenamiento posterior. Este nuevo conocimiento resultaría vital en los tiempos oscuros que se avecinaban, ofreciendo un destello de esperanza de que el camino Jedi no sería completamente extinguido, incluso cuando la República cayera y el Imperio se alzara. Durante las guerras clon, otro extraño encuentro tuvo lugar en el misterioso planeta Mortis. Obi-Wan, Anakin y su padawan, Ahsoka Tano, fueron llevados allí por tres poderosos seres que creían que Anakin era el elegido. En este mundo rico en fuerza, Qui-Gon apareció primero ante Obi-Wan, advirtiéndole que los seres buscaban a Anakin y su potencial como el elegido para sus propios fines. Cuando Obi-Wan preguntó cómo era posible tal aparición, Qui-Gon explicó que Mortis actuaba como amplificador y conducto a través del cual fluía la fuerza. Los dos hablaron sobre el creciente poder de Anakin y su lucha por mantener el equilibrio. Más tarde, Qui-Gon también se apareció a Anakin, reafirmando su creencia de que el joven Jedi traería equilibrio a la fuerza después de enfrentar sus demonios. Aunque Obi-Wan y Anakin luego informaron al Consejo Jedi que estas apariciones probablemente fueron ilusiones creadas por los seres de Mortis, en realidad se habían encontrado la conciencia de Qui-Gon. La experiencia puso a prueba aún más la profecía del elegido, con el padre de Mortis declarando finalmente su creencia en el destino de Anakin. Antes de que los Jedi escaparan de ese extraño reino. Tras la caída de la República y la Orden Jedi, Qui-Gon continuó sus esfuerzos por alcanzar a los vivos. Antes de exiliarse en Dagobah, Yoda le dijo a Obi-Wan que Qui-Gon había regresado del inframundo de la fuerza y podía guiarlo en el aprendizaje del mismo secreto de la inmortalidad. Sin embargo, a pesar de susurros y sensaciones ocasionales, Obi-Wan tuvo dificultades para contactar plenamente con su antiguo maestro. Durante su exilio en Tatooine, donde vigilaba al hijo de Anakin, Luke Skywalker, Obi-Wan solía hablarle a Qui-Gon, pero temía que su maestro nunca se le apareciera por completo. La verdad era que Qui-Gon siempre estuvo presente. Pero Obi-Wan no estaba emocionalmente preparado para verlo, debido a su culpa por la caída de Anakin al lado oscuro. En el año 16 ABY, cuando Luke tenía solo 3 años, la voz de Qui-Gon advirtió a Obi-Wan que protegiera al niño de unos bandidos que atacaban la granja de los Lars. Años después, en el 9 ABY, tras haber enfrentado de nuevo a Darth Vader y finalmente haber aceptado la caída de Anakin, Qui-Gon por fin se apareció visiblemente a su antiguo padawan mientras cabalgaba hacia el cañón del Mendigo. Este reencuentro trajo tanto alegría como comprensión. Qui-Gon le dijo a Obi-Wan que siempre había estado allí, pero que Obi-Wan no había estado listo para verlo hasta ese momento. A partir de entonces, su conexión se fortaleció, y Qui-Gon le brindó guía y compañía durante los solitarios años de Obi-Wan en el desierto.
Cuando Kenobi enfrentó al cazarrecompensas Bukie, Karsantan, invocó a su maestro para obtener fuerza. En sus años finales, Obi-Wan completó el entrenamiento que Qui-Gon había comenzado, aprendiendo cómo retener su conciencia tras la muerte. Cuando se sacrificó a bordo de la Estrella de la Muerte, permitiendo que Darth Vader lo abatiera para que Luke pudiera escapar, Obi-Wan se unió a la fuerza, pero mantuvo su identidad, tal como Qui-Gon le había enseñado. Yoda también había dominado esta técnica durante su exilio. Cuando murió poco después de que Luke Skywalker regresara a Dagobah, pasó pacíficamente a la fuerza, conservando su conciencia como Qui-Gon había demostrado que era posible. Estas técnicas, descubiertas primero por Qui-Gon, resultarían cruciales para guiar a Luke Skywalker hacia su destino de enfrentar a Vader y al Emperador. La mayor reivindicación de la creencia de Qui-Gon en Anakin como el elegido llegó cuando Darth Vader finalmente se volvió contra el Emperador Palpatine para salvar a su hijo Luke, matando al Emperador y sacrificándose a sí mismo. Anakin cumplió la profecía, trayendo equilibrio a la fuerza y destruyendo a los Sith. En sus momentos finales, Anakin también encontró redención y el camino para conservar su conciencia. En la fuerza, la influencia de Qui-Gon se extendió incluso a aquellos que nunca lo conocieron en vida. Luke Skywalker, en su búsqueda por redescubrir la historia olvidada de la Orden Jedi, aprendió sobre la vida de Qui-Gon, su relación con Obi-Wan y el papel fundamental que desempeñó en el destino de la familia Skywalker. Aunque no estaban unidos por la sangre, la profunda conexión de Qui-Gon con la historia de la familia y los Jedi llevó a Luke a considerarlo parte del legado Skywalker. Décadas después, durante la batalla culminante de Exegol en el 35 ABY, una joven Jedi llamada Rey enfrentó al resucitado Emperador Palpatine. En su momento de mayor necesidad, escuchó las voces de los Jedi del pasado apoyándola. Entre ellas estaba la de Qui-Gon Jinn, diciéndole que todos los Jedi que alguna vez vivieron continuaban existiendo dentro de ella, respaldándola mientras se alzaba para enfrentar la oscuridad. Este es quizás el mayor legado de Qui-Gon, la comprensión de que la muerte no es verdaderamente el final, que la fuerza conecta a todos los seres vivos a través del tiempo y el espacio, y que aquellos que han partido permanecen con nosotros, guiando y apoyando a nuevas generaciones. Su creencia en la fuerza viviente, su confianza en seguir su voluntad en lugar de una doctrina rígida y su descubrimiento de la conciencia más allá de la muerte transformaron la propia naturaleza de lo que significaba ser un Jedi. El inconformista, que a menudo se enfrentó solo al Consejo Jedi, preservó en última instancia el conocimiento y la sabiduría de los Jedi durante el periodo más oscuro de la historia galáctica. El hombre que reconoció al elegido aseguró que la profecía se cumpliera, aunque no viviera para verla. Y el maestro que formó a Obi-Wan Kenobi continuó esa relación de enseñanza mucho después de que su forma física se uniera con la fuerza. En vida, Qui-Gon Jinn siguió su propio camino, guiado por su conexión con la fuerza viviente. En la muerte, trascendió las barreras entre la vida y el más allá, continuando moldeando los acontecimientos y guiando a aquellos que quisieran escuchar. Su viaje no terminó en Naboo, sino que continuó a lo largo de las décadas que siguieron, tocando vidas e influyendo en destinos de maneras que ni siquiera él podría haber previsto. A través de sus descubrimientos, sus enseñanzas y su presencia perdurable, Qui-Gon Jinn alcanzó una forma de inmortalidad más real y significativa de lo que cualquier búsqueda de vida eterna de un señor Sith podría haber aspirado a conseguir.